el poder de Dios actúa cuando hemos orado, como Dios ha respondido. Amén. Bien, mis amados hermanos, yo en lo personal quiero dar gracias a todos mis hermanos y hermanas que estuvieron orando por mí. Ayer estuvimos haciendo el trámite que teníamos que hacer y gracias al Señor salió todo bien. Gloria. Así que le agradezco a todos por su oración. Que el Señor Jesús le bendiga. Y que sea también esto motivo para que usted también refuerce su fe, porque Dios sigue respondiendo. En el 2025, Jesucristo nuestro Señor sigue librando, sigue respondiendo, y por eso le damos la gloria a nuestro Señor. Vamos a alabar una vez más y ya vamos a estar recibiendo al ministro que va a estar predicando en esta hora por cada uno de nosotros, para que Dios nos hable en esta hora. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Amén. ¿Quieren oír el consejo de nuestro Dios? ¿Quieren gozarse en medio de la palabra del Señor? Gracias, Padre. No necesitamos luz acá, no necesitamos salto ni grito. Necesitamos la palabra pura, sin mácula, para poder gozarnos y llenar nuestros corazones. Alabamos el nombre del Señor. No hay Dios Tan grande como tú. Sí, porque no te veo. No lo hay. Confiesen en esta hora. No hay Dios. No Tan hay grande como tú. ninguno. No lo hay. Todos son ídolos. No lo hay. No hay Dios que haga tales cosas como las que haces tú. Jesucristo es tu nombre. No hay Dios que haga tales cosas como las que haces tú. Nada ni con ejército, mas con su santo espíritu. No es con espada, No, Señor. ni con ejército, Digámoslo con fe. mas con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Mas con su santo espíritu. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Te saludo a la iglesia en el nombre de Jesús. Una escritura que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Sobre su asiento, Dios le bendiga. Mientras usted busca el libro de Hechos, mientras capítulo 22, si no me equivoco, hermanos, vamos a continuar el recorrido con el libro de Hechos. Ya estamos llegando a los últimos versículos 23, 22. Sí. Damos gracias al Señor, hermano, por darnos la oportunidad. Bueno, del jueves pasado que no estamos acá, me ha tocado trabajar el fin de semana, este domingo igual, amén. Así que nos vamos a ver hasta el jueves, si Dios así lo permite. Y doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Orar también, dar gracias también por nuestro hermano Manuel Cárdenas, que fue dado de alta el día de hoy, en lugar de Trieste, amén. Así que Dios da victoria, amén. Amén. Él es que da la victoria, hermanos amados. Ahí el hermano se fue
días atrás con un preinfarto al hospital, que tuvo un poquito, una semana, amén. Amén. Ahí Dios escuchó las oraciones y hoy ya está en su casa. Amén. Para la gloria del Señor. Agradecemos a Dios, hermanos, por todo lo que Él hace en favor de sus hijos, de su pueblo. Saludamos a todos los hermanos que nos ven también a través de las redes sociales, aquellos que están enfermos, aquellos que no pueden acudir a los cultos, que esto también les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todo su pueblo, toda su iglesia. Amén. De norte a sur, de cordillera a mar y en todo el mundo. Tal como decía mi hermano, estamos viviendo días muy, muy difíciles, hermanos amados. Cada día más se acerca la venida del Señor al arrebatamiento, aunque muchos lo ponen en duda, ¿verdad? Pero nosotros seguimos creyendo que es una realidad y no una fantasía, como muchos han dicho heréticamente. Creemos lo que dice su palabra, amén, y esperamos y aguardamos esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa que ha de darse un día en favor de nuestra alma para cambiar este cuerpo corruptible en un cuerpo, hermanos, glorioso. ¿Amén? Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Por eso vivimos, ¿cierto? Como dijo Pablo, en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Amén. ¿Amén? Por tanto, tenemos un Dios, el único Dios verdadero, hermanos, el que creó los cielos y la tierra, a nuestro favor, y en eso podemos estar segurísimos. Amén. Póngase en pie, capítulo 22, hermanos amados, del libro de Hechos. Le damos lectura en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Padre eterno, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, delante de tu palabra. Señor, háblanos en esta hora, enséñanos, Señor, corrígenos, exhórtanos, consuélanos a través de esta palabra poderosa, Señor amado, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y es eficaz. Nosotros lo creemos y es ella la que nos ha sustentado durante tantos años y hasta el día de hoy, Señor, tu palabra nos sigue sustentando. Así que, Padre, en esta hora, atentos, nuestros oídos esperamos para ver qué es lo que usted nos va a decir en esta hora. Te lo rogamos bajo el poderoso nombre de Jesucristo, Amén. Nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria son para Toda la honra y la gloria sea el nombre del Señor Jesús. Tome asiento, Dios le bendiga. De la defensa de Pablo, ¿cierto? El jueves pasado vimos que fue arrestado, ¿cierto?, en el templo. Pese a que se le había advertido a Pablo lo que le iba a suceder. Pero había un propósito, hermanos, de parte de Pablo, que es cumplir la labor que Dios le había encomendado. Él, hermanos amados, estaba dispuesto, como él mismo lo dijo, no solamente a padecer, sino a morir. Recordemos que fueron los apóstoles, hermanos, los encargados de abrir, ¿cierto?, la brecha para la predicación del Evangelio, o sea, llevar el Evangelio a toda parte. ¿Amén? Por eso esos apóstoles fueron elegidos con esa visión. Nosotros notamos, ¿cierto?, que de los más destacados, Jacobo, Pablo, Pedro, ¿verdad?, que son los más que se nombran, ¿cierto?, en la Escritura, y se llega a la conclusión en uno de los capítulos del libro de Hechos que Pedro, ¿cierto?, fue a los judíos y Pablo a los gentiles. Era importante, Dios lo determinó de esa manera. Dios determinó que Pablo viniera, ¿cierto?, a nosotros los gentiles. El vasto conocimiento que tenía Pablo de la ley, hermanos, y que nos entrega a través de la Escritura, nos
sirve bastante. Por eso es que es importante leer las epístolas. ¿Amén? Leer bien las epístolas, hermano, porque nos entrega una riqueza doctrinal tremenda para nuestra alma. Y así nosotros vamos solidificando nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando uno va conociendo a Dios, va solidificando su fe, va cimentando, hermanos amados, su convicción. Y es imposible que pueda ser movido de esa convicción. Así como no lo fue Pablo, pese, hermanos, a la adversidad. Hoy día a muchos de los problemas, las dificultades, las enfermedades los mueven. Lo hacen a un lado y ya dejan de servir al Señor. Pero en este caso no es así. La iglesia, hermanos, tiene que tomar madurez en cuanto a lo que significa ser iglesia. La iglesia tiene que permanecer hasta el final, ese es el objetivo. La iglesia tiene un objetivo, hermanos, que Dios le determinó mientras estemos en el escenario de esta tierra. ¿Amén? Y por eso que a través de la palabra podemos ir entendiendo cuál es el propósito de nuestro llamamiento para llevarlo a cabo. ¿Amén? No solamente venirnos a sentar, ¿cierto?, en esta sala, a escuchar un mensaje y después irnos para casa y vivir mundanamente, sino que el objetivo es que la palabra vaya provocando la transformación por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Ese es el objetivo. Entonces Pablo va a presentar la defensa y aquí dice claramente que al oírlo, ¿cierto?, los judíos que lo habían apresado, que hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, donde él fue apresado. Ahí fue apresado. Criado en esta ciudad, y escuche, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo soy todos vosotros. Y menciona a uno de los grandes maestros que había en ese tiempo, que fue Gamaliel. Recordemos que Gamaliel, ¿se acuerda? Cuando la iglesia empieza su marcha y fueron perseguidos, ¿recuerda ese capítulo? Cuando Gamaliel le aconsejó a los sacerdotes, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Es importante, el recorrido de todo el libro de Hechos. Y Gamaliel, ¿cierto?, llama hace salir a Pedro y a Juan y les aconseja y les dice, ¿cierto?, les cita a unos hombres que se habían levantado, dos hombres que se habían levantado y que habían muerto en la cabeza, por decirlo así, el hombre, y el grupo se había diluido. Entonces, Gamaliel le aconseja que los dejen ser, porque si la obra es de Dios, o sea, si la obra no es de Dios, debe parecer como la otra obra. Pero si es de Dios, cuidado, dice, no nos vamos a encontrar peleando con Dios. Ese fue el consejo sabio de este hombre, ¿cierto? Un maestro reconocido en ese tiempo. Y aquí Pablo lo cita, que él también fue instruido a los pies de este hombre. ¿Amén? Luego dice, hermanos amados, y por eso lo cita, porque como era conocido, lo cita, o sea, para decirle, oye, yo no soy enemigo de ustedes. No me tomen como un enemigo porque yo estoy predicando esto. Porque yo también, al igual que ustedes, soy celoso de las cosas de Dios. Entonces, perseguía, dice, yo en este camino, ¿ya? Hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuese castigado. Mire lo que él le relata su pasado. Yo en mi celo, en mi furor, perseguí este camino, porque en ese tiempo decían los del camino. Amén. Cristiano, ¿cierto? Se le llamó en cierta localidad por primera vez, se le llamó cristiano, pero en el primer tiempo se le decía los del camino. Amén. Sería, yo creo, porque cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no sé si será por eso, pero dice claramente, perseguía yo a este camino. ¿Amén? Y dice cómo él se comportó en su furor, en su ciego celo, más religioso que espiritual. Escuche,
más religioso que espiritual. Muchas veces se siente celo, un celo religioso, y eso es dañino. Nosotros debemos ser celosos espiritualmente, no en la religiosidad. Esa es diferente. Entonces, este hombre empieza a relatar, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, escuche, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí, Saulo de Tarso, porque este es el que está relatando ahí, no escatimaba si eran hombres o mujeres. Los tomaba igual y los encarcelaba. Y eso no es nada, dice. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hay una parte, no sé si más adelante, donde Pablo dice que él los torturaba. Así era, los torturaba, los hacía blasfemar el nombre de Jesús. Así que imagínense, hermanos, por eso que tomé el texto, por gracia soy salvo. Amén. Para que entendamos lo que significa la gracia. Ahora, ¿la vida eterna es un privilegio o es un derecho? Privilegio, hermano. No es un derecho, nosotros no merecemos la vida eterna. Como muchos enseñan por ahí. No, reclámenle al Señor, si usted es hijo de Dios, tiene que reclamarle. Y pídale su milagro y haga esto. Y decrete No. Es un privilegio que Dios nos haya escogido y nos haya traído a este camino. Amén. Eso es lo que la iglesia debe entender, hermanos amados. No por el hecho de ser hijos hoy día, hermanos, podemos enaltecernos, como el pródigo, ¿cierto? Que vivió la mitad de la herencia que le correspondía y se mandó a cambiar. No. Nosotros somos ramas silvestres injertadas al olivo. Amén. Por eso que Pablo dice, por gracia. Por eso que siempre debemos dar gracias al Señor. En todo momento debe haber gratitud en nuestros corazones. Siempre he dicho que cuando nosotros venimos al culto, no venimos por obligación. Venimos porque estamos agradecidos. Yo no vengo para que el pastor me diga, usted no vino, no. No, yo vengo porque soy un hombre agradecido de Dios. Y aquí quiero estar con mis hermanos para honrar a Dios de esta manera, porque a Dios hay que honrarlo de todas maneras, aquí, en la casa, en el trabajo, en todas partes, porque no tenemos un Dios griego. Después lo dejamos encerrados aquí y nos vamos para casa. No, Dios va con nosotros y es nosotros, amén, porque hay algunos que tienen los dioses griegos, dejan al Señor aquí en la iglesia y se van para casa, después viven una vida totalmente mundana, amén. Entonces Pablo relata cómo él fue, hermanos amados, con la iglesia. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. O sea, esta luz que aparece es más fuerte que la luz del sol. No fue, para que no entendamos bien, no fue la luz del sol que encegueció a Pablo. Amén. No fue la luz del sol. Amén. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, porque la voz era para él, el llamamiento era para él. Lo mismo que sucede con Juan, cuando fue enviado a enderezar el camino del Señor, él ve el Espíritu Santo en forma de paloma corporal y él escucha la voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esto hay que retenerlo bien, hermanos amados. Esa voz fue para Saulo. Amén. Porque el llamamiento era para él. Los otros fueron testigos solamente, pero no entendieron. Amén. Es como cuando
el Señor está en un lugar y ora y se escucha la voz del cielo que dice, lo he glorificado. Cuando habla de la voz, esto que es en la oración, me acuerdo de que fue en Getsemaní. Entonces dice, yo entonces respondí, ¿quién era el Señor? Pues dice, y dije, ¿qué haré, Señor? En la versión del capítulo 9 dice, ¿qué quieres que haga? ¿Eh? Pero es lo mismo, ¿ya? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Dónde lo tomó el Señor? A la entrada. ¿Ah? Antes que entrara, el Señor lo llamó. Aquí iba a Damasco Saulo a apresar a los creyentes, a los que, hermanos, predicaban el Evangelio de Jesucristo. Esa era la intención, pero le llegó su tiempo. El perseguidor venía siendo perseguido. ¿Así? El que venía a apresar, terminó apresado. Aleluya. ¿Y qué, hermano, qué mejor carcelero que el Señor? Por eso que Él dice que eres siervo, que eres esclavo del Señor. Qué mejor, hermanos, que ser esclavo del Señor. El mejor amo que podemos tener es el Señor. Amén. Que tiene promesas, hermanos amados, que ningún patrón, que ningún amo de esta tierra nos puede entregar. Amén. Así que no cayó en malas manos, cayó en buenas manos. Y Él lo declara después en sus epístolas, hermanos amados. Entonces, hermano, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, ¿ves? Eso es lo que dijo mi hermano, fue la gloria del Señor la que le alumbró ahí y quedó ciego el resplandor de su gloria. ¿Ah? Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El relato del capítulo 9 dice que tuvo 3 días, si no me equivoco, ahí sin ver. Dios envía a Ananías. Esto fue más o menos como lo que sucedió, ¿cierto? Con Pedro, cuando Pedro estaba ahí en una aldea, Cornelio estaba orando, vino visión de ángel, le dijo que mandara a Jope a buscar a Pedro a la casa de Simón el curtión. Fue una cosa similar. Dios estaba haciendo todo el trabajo, porque Dios es el que hace todo. Amén. Amén. Nosotros no hacemos nada. Es Dios el que mueve todas las cosas. Amén. En eso también nosotros, hermanos, tenemos que darle gloria a Dios, porque Él es el que mueve todo, hermanos. Si yo y usted estamos aquí por Él. Amén. Amén. Estamos por Él. Si hemos sido salvos, es por Él, porque la salvación es de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso que, hermanos, cuando vamos entendiendo estas profundidades del Evangelio, no nos da más lugar que aferrarnos mucho más a nuestro Dios. ¿Amén? Dice, y le dijo Dios, el Dios de, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Lo mismo pasa. Fuimos escogidos, ¿para qué? Para que conozcamos su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Por la voz de su boca. ¿Y dónde está la voz? La palabra. Por eso es importante leer la palabra. Aquí conocimos al justo. Ese fue el llamado. Amén. Dios no quiere una iglesia ignorante. Amén. Y quiere una iglesia que lo conozca, que lo ame, ¿verdad? Que le sirva. Pero no podemos servir a alguien que no conocemos. ¿Eh? El mismo propósito tuvo con Pablo, ¿verdad? Dice, porque será testigo suyo a todos los hombres,
de lo que has visto y oído. Amén. Hasta aquí Pablo tenía solamente la experiencia de esto que quedó ciego, ¿cierto? De los 3 días, de que Ananías, ¿cierto? Le puso las manos, recibió la vista. Esa era la experiencia dentro del relato. Pero recuerde que en el libro de Gálatas Pablo relata el tiempo que él tuvo con el Señor. Por ahí tuvo 3 años en Arabia, donde el Señor lo evangelizó. Pablo fue evangelizado. Y es importante conocer el Evangelio. Siempre he dicho que hablamos del Evangelio, pero a veces no entendemos qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio completo. Amén. Ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Y aquí podemos tomar el tema del bautismo, ir por este lado, ¿cierto? Pero todo aquel que quiera bautizarse tiene que venir arrepentido. Amén. Y convencido y con pleno conocimiento de lo que va a hacer. Amén. No tomarlo como un ritual. Me voy a bautizar porque es bonito, se siente algo lindo. No, eso no sirve. No sirve. No hay discernimiento en eso. Se está bautizando tal vez religiosamente, sin convicción. Y eso es peligroso. Porque si usted se bautiza sin convicción, es presa de volver para atrás. Por eso es que es importante que la persona esté con una conciencia. Conciencia es conocimiento. Conciencia, ciencia. Con conocimiento. Yo cuando voy a las aguas tengo que ir al conocimiento. Usted le puede sacar el pantalón a la mujer, pero a lo mejor no va con ciencia. Le puede sacar la pintura de uña o la pintura del pelo, pero no va con conciencia. Lo importante es que vaya con conciencia, ¿cierto? Y que el espíritu pueda redarguir y la persona pueda sacarse lo que no corresponde. Amén. Cuando Pablo habla de la vestimenta, dice a la mujer que vistan como mujeres que profesan piedad. Amén. Por un ejemplo. Ese es el tema. El bautismo es importante, claro. Y Pablo tuvo que bautizarse. Amén. Tomar el nombre que muchos refutan, ¿verdad? Escuchaba el otro día un pastor que fue unicitario y que hoy día se volvió pataco. Está ahí en las redes sociales hablando, pero no tiene ningún contexto en cuanto a lo que tiene que quedar claro, hermano, que la Trinidad viene de la Iglesia romana. De ahí viene la Trinidad. Amén. Ahí se sustenta la mentira de la Trinidad. Yo tengo muchos seguidores cristianos. Jamás he vendido lo que tengo que vender. Amén. Porque no debo vender, pero la Trinidad, el bautismo trinitario, no es bíblico, es antibíblico. El bautismo para perdón de pecados es en su nombre, y no hay más. Amén. Y no hay más. Amén. No hay más bautismo. El único bautismo es ese. Amén. Para perdón de pecados es ese. Amén. Entonces, debemos tener claro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. En ese tiempo Dios actuaba de esa manera, ¿ya? Actuaba mucho de esta manera, de mostrar de esta manera, porque no estaba la escritura, el Nuevo Testamento no estaba. No estaba la doctrina testamentaria. ¿Eh? Hay muchos que todavía siguen teniendo éxtasis, muchos que siguen viendo visiones. No, cuidado con las visiones. Todo lo que sea sueños, visiones, éxtasis, nosotros debemos llevarlo aquí, a la escritura. Si calza con la escritura, gloria al Señor. Si no calza, buenas noches los pastores. ¿Eh? Claro, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética, no la alucinación. No como este hombre que se llama Gille Fábula. Gille Fábula. Contaba pura fábula. Y hay muchos predicadores que cuentan pura fábula. Amén. No tienen argumento bíblico para entregarle al pueblo. Las fábulas no sirven aquí. Amén. Es la palabra la que sustenta a la iglesia. Amén. El alimento, la leche espiritual es la palabra y no hay más. Porque ya se sentó el precedente, ya el libro está escrito y está cerrado. Amén. Se cerró con el Apocalipsis. ¿O cuál? Sí, señor. Amén. Ya no le podemos agregar
ni quitar. Amén. Así que si usted está predicando otra cosa, usted le está agregando. Amén. Y si no está predicando la palabra, tenga cuidado también, porque usted le está quitando. ¿Amén? Entonces dice que orando en el templo se vino en éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consistía en su muerte y guardaban la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esa fue la primera vez que Pablo pudo. Pablo pensaba que no con ese argumento, oye, si yo también era como ustedes, pues mira, yo ahora tengo la verdad, mira, encontré la verdad. No. Él pensaba que con esos argumentos lo iba a convencer. No. Los religiosos perseguían desenfrenadamente a la iglesia. ¿Se acuerda que dijimos tiempo atrás que la primera persecución fue religiosa y la segunda fue política? La segunda, se levantó Roma contra la iglesia. Cuando Nerón quemó, ¿se acuerda el loco ese de Nerón que quemó la ciudad porque no, el proyecto que él tenía no se lo aceptó el Senado y quemó la ciudad y le echó la culpa a todos los cristianos y ahí se levantó una persecución política contra la iglesia? La primera fue religiosa. Usaban argumentos religiosos, por eso que cuando iban a juicio, los gobernantes no entendían porque eran cuestiones de ellos. Entonces quedan como nulos para ejercer un juicio. Y de hecho, después vamos a ir viendo adelante que Pablo fue enviado a un gobernador, después fue enviado a otro. Lo que pasó con Jesús. Jesús, ¿cierto? Lo recibió Pilato y después lo envían de Herodes. Y Herodes se lo devuelve porque la verdad es que ellos no entendían esas cosas. Estaba muy atrás mano de esas cosas que los judíos solamente entendían. Entonces, dice que le advierte el Señor que le va a enviar lejos a los gentiles. Y gloria al Señor, hermano, porque por el apóstol Pablo, de verdad. Porque las cartas de Pablo, las 13 cartas que él tiene, la verdad que son muy, muy, hermanos, edificatorias. Porque nosotros, nuestra cultura gentil, no es como la judía. Ellos tienen otra cultura diferente. Ellos se criaron con la ley de Dios, ellos crecieron con lo de Dios. Por eso que los que se convirtieron en Pentecostés, los 3.000, después los 5.000, por eso que avanzó rápido. ¿Por qué? Porque era gente devota. No eran impíos los que estaban escuchando el mensaje de Pedro. Era gente devota que venía de diferentes lugares, meses a veces viajando. Hoy día nosotros le damos el Espíritu Santo a una persona impía, que ni siquiera sabe lo que es el Espíritu Santo. Habló un trabalengua y estaba sellado. No, hermano. El Espíritu Santo es para los hijos. Después, en el tema doctrinal, Pablo lo enseña. Pedro también lo enseña. Te lo vuelvo a decir, porque aquí viene un orden. Pero hay muchos que siguen con el desorden. ¿Ah? Siguen con el desorden y no quieren ver la realidad, no quieren ver el orden de Dios. Dios es ordenado, iglesia. Dios no es un Dios desordenado. Amén. Por eso que Él se toma los tiempos, las dispensaciones de los tiempos. Amén. Todo tiene un orden. Ve Apocalipsis, cómo le habla a la iglesia. Vea cómo va desarrollando el final de los tiempos. Dios nunca ha sido desordenado. ¿No? Por eso que Pablo, cuando ve a los corintios, cierto que estaban muy contaminados con los griegos, muy lejos de la realidad, empezó del capítulo 1. Miren, eran tan espirituales que andaban peleados unos con otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de acá. ¿Y acaso hoy día no ocurre lo mismo? ¿La iglesia es una sola? No, yo soy de la corporación tanto, yo soy de la corporación tanto, yo soy del obispo tanto, yo soy del apóstol tanto. No, hermano. La iglesia es una sola. Entonces, para que vean nuestra cultura, Pablo lo vio en Corintios y empezó a hacer un orden. Del capítulo 1 hasta cuando llega la resurrección de los muertos, porque hasta en eso ya estaban poniendo la duda los griegos. Y por eso que la iglesia tiene que ser adoctrinada. Fíjese, yo siempre he pensado, un día se lo dije a un evangelista, oiga, ¿sabe? El día domingo, cuando viene más gente, deberían enseñar a la iglesia. Sí, pues. Pero queremos hacer los cultos avivados. ¿Cuáles son los cultos avivados?
que la gente salte, que la gente grite, que la gente transpire, que la gente llore. No, hermano. Cuando se está predicando la palabra es espiritual. Amén. Mientras se esté hablando la palabra es espiritual. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Si está la palabra, hermanos amados, la reunión es espiritual. Amén. Aunque sea una enseñanza, es espiritual. No es más espiritual el que salta o el que grita. Espiritual el que recibe la palabra, hermano. Amén. Y el que la pone por obra. Por eso que en el libro Romanos capítulo 8 habla Pablo de vivir en el espíritu. Amén. Entonces, tenemos un Dios ordenado, hermano. Por esto fue enviado Pablo. Porque nosotros tenemos otro concepto de Dios. Sí, ¿O no? Amén. Nos ponían a la Virgen María, nos ponían el Santo Pío, el Santo de acá, y para allá le prendíamos velas, nos postrábamos, andábamos haciendo romería a los muertos, ¿o no? Esa es nuestra cultura. Nos andamos persinando cuando veíamos un templo, hay una cruz arriba, nos persinábamos. Pasaba un muerto, nos sacábamos el sombrero. Esa era nuestra cultura. Pero el Señor quiere sacarnos de la ignorancia, hermano, a la libertad de los hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? Por medio de la palabra. Amén. Porque cuando yo voy conociendo, voy cortando las cadenas. Amén. Voy apartándome de la ignorancia y voy llegando, hermanos, al conocimiento. Por eso Pablo dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. No es teología. Una iglesia me dijeron, ándate teólogo, me dijeron. Porque le corregí porque una mujer estaba danzando mientras danzaba, mientras había música. Se acabó la música, se acabó la danza. Y la danza, ¿sabe? La danza la hacían los judíos, porque su idiosincrasia es así. No es nuestra idiosincrasia. No veo, hermanos amados, a los apóstoles danzando. No. No los veo en Pentecostés danzando. Amén. Pero se instituyó como parte de la adoración. Porque nuestra cultura es así. Porque no queremos salir de nuestra cultura. Entonces mezclamos la escritura y nuestra tradición. Amén. ¿Ve que hay pastores que se visten de guaso al 18? Sí. No quieren salir de sus tradiciones. ¿O no? Sí, amén. Otros arreglan la iglesia Amén. con banderas porque no quieren salir de la tradición. No quieren salir de la ignorancia. Amén. Y la iglesia no es llamada a eso. No estamos, hermanos, en la oscuridad. Hemos venido a la luz. Amén. Hay una doctrina. Hablamos de sana doctrina. Amén. Esta es la sana doctrina. Sí, amén. La que está en la escritura. Por eso Pablo fue enviado a los gentiles. Porque te lo vuelvo a decir, la idiosincrasia del gentil es diferente a la del judío. Amén. Muy diferente. Porque aunque usted me diga, pero rechazaron a Dios, sí, pues, porque Dios lo enseñó Amén. para que usted y yo pudiésemos entrar. Amén. Pero ellos no han dejado de buscar a Dios Sí, amén. a su manera. Como ellos creen, buscarlo. ¿Por qué cree que usted no lo ve ahí en el muro de los lamentos todo el día? Y poniendo peticiones en medio del muro. Entonces, tenemos que entender lo que la Escritura dice, iglesia. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Lo mismo que dijeron de Jesús. Amén. Ustedes no saben nada, dijo su sacerdote. Que es mejor que muera un hombre por la nación y no toda la nación por un hombre. Amén. Quiten de la tierra a este hombre. Quítenlo. Porque no conviene que viva. ¿Y por qué no conviene? Cristo dijo, conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libre. La verdad liberta, iglesia. Sí, amén. Yo no soy esclavo de los hombres. Soy esclavo de Jesucristo. Amén. Sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Porque la palabra me enseña. Amén. Me sujeto a lo que la Escritura dice. Sí, amén. Y no estoy llevando a la revolución bolchevique. No. Hermanos amados, la libertad de Cristo. Amén. Hay mucha gente oprimida en la religión. Escuchaba el predicador del domingo. Cuando yo escucho no venga, pero escucho igual. Y estaba viendo la transmisión. Y analizo lo que se enseña. Y es a la luz o no a la luz de la palabra. Hay mucha gente oprimida dentro de las iglesias. Mucha gente. Pero ignoran la verdad. Dios nos llamó a libertad. No libertinaje. Amén. Son dos cosas diferentes. No ocupéis vuestra libertad, dijo, como
pretexto para la carne. Hagamos lo que queramos. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Pero hay cosas que se sujetan a la iglesia, a la tradición, y no a la palabra. Amén. Y la tradición opina. Es verdad, Señor. ¿Ven? Dios nos liberta. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo, ¿ven? Al aire, ¿ven que son escandalosos los judíos? Amén. ¿De veras que son escandalosos? Se rasgan, se echan polvo, son escandalosos. ¿Ven que es de su cultura? Y aquí queremos meterle realmente, ¿o no? Sí. Y ahí está. Bueno, ¿se acuerdan los profetas Baal? Se rasgaban, corrían para allá y para acá, y Elías estaba ahí. ¿Quién es más fuerte? A lo mejor anda de viaje el Dios suyo. Ellos lo hacían, pero todo lo intento, ¿no? Mientras más grita usted cree que Dios lo va a escuchar. Que Dios no es solo. Amén. Dios escucha la oración. Amén. ¿Usted cree que orando 10 veces por una misma causa? No, hermano. Los justos claman. Y el Señor. Ahora lo importante es que la oración tiene que ser con convicción. Amén. Porque si usted no ora con convicción, es como la onda del mar, dice Santiago. ¿O no? Como el que duda. Cuando yo voy a orar, me levanto sabiendo y entendiendo que Dios ya me escuchó. Amén. Entonces no andar, oye, Señor. Oh, Señor, te dije, Señor. Bueno, no, Señor. ¿No? Amén. Convicción, seguridad. Amén. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pues, ¿está alguno de nosotros enfermos? Llamen a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor, Lo levanta. y si yo le he cometido pecado, Será perdonado. aleluya, la restauración. Amén. Que el día nos ocupa mucho de eso. Pero eso no es. Para otro día. Gloria a Jesús. Mandó el tribuno, ¿cierto? Después de este escándalo que tenían los judíos, mandó el tribuno que le metiesen donde la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Le pegaron, lo azotaron. Examinado, no es que lo examinaron con azote, sino le pegaron, le pegaron, ¿ah? Lo azotaron. No es que le pasaban la cuerda así, no, le pegaron. Eso es lo que quiere decir el escritor Lucas. ¿Ah? Lo interrogaron, azote. ¿Ah? Bueno, estaba tomando su propia medicina, ¿no? Pero no renegó. Nunca renegó. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión, que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Sacó la credencial, ¿no? Sacó la credencial. Y el Señor dice que tenemos que ser sencillos como paloma y astutos como la serpiente, ¿o no? Amén. A ti te vuelvo yo, porque estamos en medio, como ovejas, en medio de lobos, por mano a mano. Tenemos que ser astutos de la mente. Están las astucias. Y aquí Pablo usa la astucia. Él era un ciudadano judío romano. Era judío, pero había nacido en Cilicia, ¿verdad? De allá era. Y pues él pregunta, solamente hace una pregunta y dice que así era lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado, porque la ley, ¿verdad?, lo determinaba de esa manera. El ciudadano romano tenía, hermanos, era exclusivo, ¿ah? Era bien claro, porque ellos estaban gobernando. Entonces tenía un trato especial como ciudadanos romanos, que estaban acá, tenían el toro por la alta. Entonces, por eso que Pablo dice, ¿qué es lo que le responde? Dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, él se podía haber quejado a la autoridad, contra el tribuno. Tenía la potestad de hacerlo. Amén. Y por eso le manda esa pregunta. ¿Ah? Vino el tribuno y le dijo, 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de Amén. Tenía más ventaja que el mismo tribuno. ¿Ah? Era final. Tenía ventaja. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estaba usando Pablo? O sea, así que luego
Pero se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. O sea, no le alcanzaron a pegar. Ahí está, voy a corregir eso. No le alcanzaron. Sí. Antes que le pegaran, ahora va. Para corregir esto. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. La mafia religiosa. ¿Ah? Cuando no están de acuerdo con uno, le pegan, lo injurian. Esa es la mafia religiosa. Pero cuando están de acuerdo con uno, no lo atacan con argumentos bíblicos, sino que lo atacan con argumentos humanos. No, te voy a pegar y te voy a borrar. Hay un pastor trinitario que es más violento que el loco Pepe. ¿Cuánto se llama? Morales. Y el hijo también, el Albornoz también. Que son más violentos que ni parecen predicadores. Parecen gente de magia, hermano. Y esto no es por obligación, nosotros debemos predicar el evangelio. Cristo jamás obligó, y fíjate cómo Cristo predica en la Escritura. Fíjate cómo predicaron los apóstoles. No podemos imponer a la fuerza, hermano, y si yo quiero contender por la fe, tengo que usar argumentos bíblicos. No puede decir, usted está equivocado porque usted es feo, perdóneme, hermano, usted es feo. O usted tuvo esta caída, o usted se cayó acá. Eso es un argumento humano. Yo tengo que rebatirle con argumentos bíblicos. Eso es contender por la fe. ¿Amén? Contra un filósofo, contra un religioso. Contender por la fe, si el otro dice que María subió al cielo, yo tengo que refutarle por la Escritura. Amén. No decirle, impío, corrupto, hijo del demonio. No, eso no nos queda a nosotros. Pero tenemos la Escritura para defendernos. Y aquí el sumo sacerdote le mandó a golpear. Cualquier parecido es casualidad. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Amén. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. ¿No? Claro, que estaba como juez. ¿Cuándo un juez le ha pegado a un acusado? No. Después el que dicta la sentencia no abusa en manos del acusado. Entonces Pablo dijo, pero a los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria le pasó casi lo mismo que le pasó a Cristo. ¿Me acuerdo a mí? También lo mandó a golpear. Se repite la historia. Entonces Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Está en Éxodo 22, 28. Entonces Pablo, notando, mira, aquí otra vez la escuché. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí quiero notar. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué se dividió? Explica el escritor. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Ves? Aquí había una cosa doctrinal que no estaban de acuerdo. Entonces Pablo, como vio, porque para matar al Señor se unieron todos. Los herodianos, los fariseos, los saduceos, que eran enemigos. Se unieron. Lo mismo para perseguir la iglesia. También están unidos. Pero aquí Pablo le encontró el punto de quiebre. ¿Cuál? La doctrina. Los saduceos no creían en la resurrección. En ángeles, ¿cierto? Y espíritu. Pero sí los fariseos afirmaban que sí, eso existía. Entonces esto provocó
disensión. Claro, están buscando a uno de los nuestros. Están buscando a uno que piense igual que nosotros. Y eso es lo que Pablo les dio a entender. Entonces, y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos de él. Ahora le dieron el favor. Los fariseos le dieron el favor, con tal, ¿cierto?, de no agradar a los saduceos, le dieron el favor a Pablo. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebataron en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. La estación final que Pablo iba a tener es delante del emperador máximo o del gobernante máximo, César. Pablo iba a llegar a la cúpula del gobierno, no con un escaño en el Senado ni en la Cámara de Diputados, no, iba a llegar por este conducto, fíjate, que el mismo después pide y apela, ¿cierto?, a César. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado la orden. Pablo podía haber muerto en Jerusalén, haber sido juzgado y condenado ahí mismo, ¿verdad?, por la casta religiosa, porque ellos tenían fuerza, ¿no? La casta tenía fuerza con el gobierno. Acuérdense que cuando le dijeron a Pilato que si no mataba a Jesús no era amigo de César. ¿Sí? Lo oprimieron. Los hombres tenían poder, estaban subyugados, pero tenían poder político. Tenían poder político ahí, en el gobierno de Roma. Y Roma se servía de ellos también. Y es lo que pasa hoy día, hermano. El poder político, el poder económico del mundo está en los judíos. Los judíos tienen el poder económico, por eso todos son protegidos. Las grandes inversionistas, son todos judíos. Porque ellos tienen la promesa terrenal. Así que no crean el falso evangelio de la prosperidad. Es un falso evangelio de la prosperidad. Porque las promesas terrenales las tienen ellos, no nosotros. Por eso los que predican el falso evangelio toman del Antiguo Testamento, ¿no? Toman siempre del Antiguo Testamento esa promesa: todo lo que pisare la planta de los pies va a ser tuyo. Todavía yo no soy ni dueño de mi casa, ¿no? Y llevo como 5 años pasando la casa. Todavía no soy dueño. Y la he pisado hartas veces tirando por el patio, por ese caso. No, son esas promesas para ellos. Entonces, hermanos amados, ¿tenía que testificar? Sí. Tenía que llegar a Roma para llegar a predicar el evangelio al emperador. Venido el día, algunos de los judíos clamaron un complot, se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Este es un ayuno perverso. Esto no se iban a tener alimento, es un ayuno, no es un ayuno espiritual. Es un ayuno perverso. Ellos no iban a comer ni a beber nada hasta que mataran a Pablo. Le habían juramentado. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino, ¿cuál? Perdón. A los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Eso es lo que dije yo del ayuno malévolo. Esto no iban a comer hasta hacer algo malo, no bueno, la muerte a un hombre. Y los religiosos aprobaron esto. Entonces, ¿qué hombre que habla de Dios, verdad, se inclina a la muerte? Se inclina por la muerte.
El musulmanismo, por ejemplo, es así. El catolicismo también. Porque recordemos la historia del catolicismo. La Inquisición romana. Hay que tener historia también. Hay que leer la historia. ¿Amén? Para no olvidarnos. Porque los hermanitos católicos. No son hermanitos. No. Ni primos ni parientes somos. Como decía un vecino. No me venga con que ni primos ni parientes somos. Amén. Porque ni siquiera primos. Ellos también usaron de la Inquisición. La persecución a la iglesia. ¿Amén? Y aprobaron también la persecución a los judíos. Y de Roma, en el tren que llevaban las armas, los nazis se colocaban las banderas papales y pasaban libremente. Entonces, esto siempre ha existido, la religiosidad siempre ha tenido ese pensamiento malévolo. Por eso es que usted, cuando vea una religión, vea qué es lo que profesa. ¿Cuál es su convicción? Y si algún religioso es capaz de golpearlo a usted porque no cree lo mismo que él, ese hombre está perdido. Está perdido. El musulmanismo, el catolicismo, todas las religiones en sí, hermanos amados, que no tienen a Cristo y que no tienen esta fe, son capaces de matar a alguien. Porque son verdaderas mafias. ¿Y por qué no han nacido de nuevo? Y para entender esto hay que nacer de nuevo. Amén. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar, y el que no nace de nuevo no puede ver. Y es imposible, y aquí volviendo un poco al bautismo, es imposible que una persona que se va a bautizar no pueda ver el reino. Por eso, para yo bautizarme tengo que ver el reino. Tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco? Por medio de la palabra. La palabra, Pedro dice que fuimos renacidos, nacidos nuevamente, por la palabra. Santiago también lo dice, 1:18. Llega la palabra primero a nuestros oídos, a nuestra mente. Y esa es la palabra que nos hace razonar. ¿Amén? Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, es la palabra, hermanos. Aquí tenemos que tomar la importancia que tiene la palabra. Por eso es que el Señor envía a predicar el Evangelio a todos los lugares, ¿cierto? Para que llegue esta verdad y el hombre pueda convertirse. Los 4 evangelios relatan lo que hizo Cristo, ¿verdad? La obra de Cristo, la enseñanza de Cristo. El libro de Hechos relata, el que estamos viendo, los acontecimientos del Espíritu Santo en la iglesia ya ahora llena del Espíritu Santo. O sea, el mismo Cristo en la iglesia, porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo es Cristo mismo, en la iglesia. Por eso que Pablo dice, en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Y las epístolas son la doctrina, y la doctrina es la forma de la iglesia. Por eso es importante. La doctrina es la forma, es como los huesos a la carne. Si no tuviéramos huesos, estaríamos deformes. Pero tenemos una estructura que nos da forma. ¿Amén? Y esos son los huesos. Amén. Los huesos son los que resisten cuando saltamos, ¿cierto? O cuando queremos cargar algo, ¿verdad? Sí. Por eso es que tenemos que alimentarlo bien. Amén. Que se alimenta con leche y carbo no va a poder cargar ni 20 kilos. Por eso que Pablo dice, primero Pedro dice, que sean como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, pero como niños. Pero la iglesia, ¿cuántos años tiene ya? Más de 2000 años. Viejo. ¿Usted cuántos años lleva en el Evangelio? 20, 30, ya está viejo ya. Ya no es un niño. Me miró feo el hermano, me voy. Cabro chico. Inmaduro, no sabe lo que tiene. Amén. Debemos ser maduros, hermanos amados. Y la madurez la va dando el conocimiento. Amén. El alimento sólido. Por eso es que Pablo habla del alimento sólido. El que solidifica nuestro cuerpo. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos manda gente raquítica. Cristo nos forma gente raquítica. Imagínense que los apóstoles han sido raquíticos. No alcanzan ni a llegar a Samaria, hermano. En Jerusalén los liquidan todos y se acabó el evangelio. Amén. Les mandó una persecución, arrancaron, aparecieron en Samaria. Y después, cuando empezaron a hablar los gentiles, se escandalizaron. No habían entendido que la salvación era para todos. Amén. Los que creyesen. Por eso que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ese es el evangelio. Para salvación. Amén. ¿Dónde quedamos? ¿En el 15? Ya, lo vamos a ir rapidito para que podamos la próxima semana vamos a ver al gobernador Félix. ¿No? Más el hijo de la hermana de Pablo. Perdón. ¿No? ¿Sí lo leí? Sí, ponemos listo para matarle antes que llegue. Eso lo leímos. Más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso ¿a quién? A Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y él dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos se le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Ah? ¿Lo apercibió? El Señor, que le dijo a Pablo que tenía que llegar a Roma. Y de esta manera, porque no fue casualidad que el sobrino de Pablo estuviera ahí escuchando lo que les iban a hacer. ¿Ven? Dios, hermanos amados, hace todas las cosas perfectas. ¿Ven? Por eso debemos confiar, iglesia, en este Dios, este único Dios que tenemos, porque no hay más Dios que Jesucristo. Amén. Esperando, hermanos, que esto haya sido de buen provecho para nosotros. Si Dios así lo permite, la próxima semana continuamos desde el verso 23 en adelante. El recorrido, hermanos, de este libro, ya nos acercamos al final. Amén, al final. Y lo importante, hermanos, que vayan atesorando. Amén. Amén. Que lo vayan atesorando, así como cuando atesoran la teleserie. ¿Ah? El nombre del galán, el nombre de la guagua que se perdió, del que la encontró. ¿No? Porque a veces memorizamos cosas que no debemos memorizar. No ocupemos nuestra mente, como dijo un predicador: camínele a la Biblia, camínele a la Biblia. Este libro es importante, camínele a la Escritura. Aquí tiene la vida. ¿Amén? En él estaba la vida, como dice la Escritura. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿qué pasó con los hombres? No lo conocemos. Pero nosotros, con misericordia, le hemos conocido. Póngase en pie, iglesia. Gracias. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por concedernos una vez más el privilegio, Señor, de aprender de tu palabra bendita. Señor, que tu palabra quede alojada en nuestros corazones. Señor, que la enseñanza, Señor, quede arraigada, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, para seguir adelante. No permitas que el enemigo nos robe, Señor amado, este conocimiento. No permitas que el enemigo nos robe, Señor, este gozo, Señor, que experimentamos siempre, Señor, y mayormente cuando escuchamos tu voz, tu palabra bendita, Señor amado. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta tarde. Aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor, bendíceles también grandemente para la gloria y para la honra de tu nombre. Aquellos que no pudieron venir, Señor amado, y que también, Señor, aleluya, verán esto a través de la red, Señor, bendícele también. Echamos de menos a muchos hermanos en este lugar. Señor amado, queremos pedirte por ellos de pasadita, Señor amado, para que tú les traigas, para que tú, Señor, les ayudes. Si están en problemas, dificultades, tu mano se extienda, favoreciéndole grandemente. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a cantar y vamos a ofrendar. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Para luego darle el lugar a nuestro pastor Raúl Robles. Amén. Que como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Cantamos a nuestro Dios.